equipo para servirle a Dios. Podemos abrir nuestra Biblia en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Gloria sea al Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que no han sido creados, y todo lo demás, conforme a la palabra de Dios, es creado, ¿verdad? Todo lo que vemos y lo que no vemos y lo que existe es creado por Él. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Y dice que somos por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir para Él? Que me ha creado con un propósito para Él. Buscaba una idónea. Amén. Así como buscaron una idónea a Adán, porque no se halló algo idóneo para él, y le crearon a la esposa. La esposa del Cordero es la iglesia de Jesucristo. Desde el principio el plan de Dios era que creara un ser que pudiera estar en el cielo acompañando como la novia del Cordero eternamente. Y Dios tenía un plan para perfeccionar a esta novia. Amén. Entonces, yo no soy porque sí, ni vine aquí a hacer planes míos, ni puedo tener voluntad, y lo vamos a ver por qué, sino que todo lo que yo soy por medio de Él y para Él. Amén. Gloria al Señor. Vemos en el mismo capítulo, en el versículo 9, si lo tienen abierto, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea, oyeron de Colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué es lo que pedían? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense que Pablo oraba por los colosenses al oír de su fe y su conversión, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué quiere que yo sepa la voluntad de Dios? Porque yo necesito obedecer y tener dependencia de la voluntad de Dios. Porque una vez que yo no dependo de su voluntad, no obedezco a su voluntad, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la voluntad del otro.
Si yo no voy a hacer la voluntad de Dios, mucha gente dice, pero yo estoy en el medio. Yo tengo mi propio criterio, mi propio pensamiento, mi propio deseo, que Dios me ha dado libre albedrío para desear. ¿Qué es lo que deseaba y hacía Adán en el Edén? Lo que Dios le indicó. El día que él quiso independizarse de Dios, cayó en manos del diablo. Amén. Perdió la visión, perdió la luz, perdió todo. Amén. Y perdió sobre todo la presencia de Dios. Así que somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Somos llamados a hacer alabanza de Él, testigos de Él, y somos llamados a mostrar su gloria. Entonces, si yo no obedezco la voluntad de Dios, ¿soy qué? Un rebelde. Amén. ¿Somos rebeldes? Todos hemos heredado del mundo, de nuestros ancestros, rebeliones. Dios, como vimos la semana pasada, Él borró como niebla, como nube nuestras rebeliones. Y como todas las promesas de Dios, somos salvos si acatamos el mandamiento de la salvación, si nos arrepentimos, si caminamos en su camino. Somos sanos cuando nosotros nos apropiamos de la salud de Dios en fe y sacamos la raíz de lo que causó la enfermedad. Y asimismo nosotros podemos decir que podemos llegar a cumplir el plan de Dios para nosotros obedeciéndole a Él, haciendo su voluntad. Ahora podemos pensar que solo los rebeldes están afuera. ¿Hay rebeldía dentro de la iglesia? Sí. Fíjense, tenemos ejemplo de Caín. Caín tenía conocimiento de que tenía que sacrificar a su Dios. Tenía conocimiento de Dios. No era alguien que no conocía al Señor. Él y Abel conocían a Dios y le traían sacrificio, ofrenda a Dios. Abel trajo de lo mejor de su ganado y ofreció a Dios, y Dios se agradó de su ofrenda. ¿Por qué? Porque era según su voluntad, ¿verdad? No era un deseo de alguien, un pensamiento que oí o me gustó y le voy a dar a Dios. Cuando yo voy a dar a Dios de mi voluntad, es que es fuego extraño. Amén, hermano. Y fíjense, Caín dijo, sabía que tenía que ser un animal el que se ofrecía. Sí, como Abel lo sabía. Pero él era agricultor, pues recogió cosas bonitas del campo, frutos de lo que él sembraba, y le trajo a Dios lo mejor, dice, de lo que él cosecha. Se lo trajo a Dios, y Dios no se agradó. Entonces se enojó Caín. ¿Qué le dijo Dios? Porque estás enojado. Si hicieras lo bueno, ¿no serás recompensado? O sea que tú sabías que es lo que yo quiero. El darle a Dios lo que Él quiere es adorarlo. Darle a Dios conforme su voluntad es reconocerlo y temer a Dios. Es darle su lugar como creador, que Él es Dios y yo soy su creación. Amén.
que Él quiso que yo sea su hijo. Gloria al Señor. Pero Él trajo lo que Él quería. Y ahí entendemos, hermano, que Dios es detallista, delicado. Es a su manera, es como Él desea, y el hombre es llamado a obedecer. Nadie le aconsejó a Caín qué hacer, sino que le nació de su corazón. Fíjense que Dios, al decirle que si él hiciera el bien, será recompensado, pero le dio una advertencia. Porque si no es así, si no haces lo bueno, que es lo que Dios pide, ¿quién está a la puerta? El pecado está a la puerta. Cuando no haces mi voluntad, el diablo está allí. ¿Y qué pasó? Que aunque esté a la puerta, tú señorearás sobre él. O sea, tú puedes decidir: no voy a hacerle caso, me arrepiento de eso y sigo con mi Dios. ¿Hizo esto Caín? No. Entonces Caín tomó su propio camino, salió de la presencia de Dios, se fue y mató a su hermano por rabia, porque era como que: ¿pareces tú el preferido de Dios? ¿Era el preferido de Dios? No. Los dos son creación de Dios, los dos Dios los amaba, pero uno ofrecía lo que Dios quiere y obedecía, y el otro no. Amén. Cuando no obedeció y mató a su hermano porque hizo caso del pecado, su rebelión lo llevó a caer en manos del diablo y del pecado. Entonces Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que trae la rebeldía? Y no estamos hablando de alguien que no conocía a Dios. Estamos diciendo de alguien que sí conoce a Dios. Amén. Dice en el 4:11, dice: ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. O sea que la rebelión, una persona rebelde tiene maldiciones y sufre las maldiciones y no es feliz porque hay maldiciones, y lo que trabaja porque hay maldiciones, la tierra no le dará su fuerza, no le dará lo que él espera que le dé. Amén. Entonces, y salió y fue extranjero, o sea, nada es tuyo. Adán y Eva le dio la tierra y le dio el Edén y le dijo: señorea sobre ellos. Caín podía señorear sobre la tierra porque él se entregó al pecado. Amén. Tenemos y podemos elegir. Dios nos ha dado el poder, y como vimos en Colosenses, pedía Pablo para que ellos conocieran la voluntad de Dios con sabiduría, con inteligencia. Somos sabios, somos inteligentes para poder elegir. Dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Entonces, todo me es lícito, yo puedo salir y hacer, y el engaño del diablo es que te dice: tú puedes hacer lo que te venga en gana, y te lo susurra a los oídos, pero si eres libre. Es verdad que Dios nos hizo para Él, pero no nos ató, nos dio a decidir, porque quiere que vengamos a Él personas que estamos decididos a amarlo
darle su lugar y servirle a Él. Amén. No porque estamos atados, porque el que es atado es como un robot, ¿no es cierto? Es como un robot. Hace porque tiene que hacer, pero no lo hace de corazón y con decisión. Gloria al Señor. Y vemos nosotros también el ejemplo de Nimrod. Nimrod también en ese tiempo se conocía a Dios. Y entonces dice que hablando de Nimrod, dice Cus en el 10:8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué es ser delante de Dios? Nosotros caminamos detrás de Cristo, caminamos al lado de Cristo. Cuando camino delante de Cristo, estoy dejando a Cristo atrás. En otras versiones de la palabra dice que Él enfrentó a Dios. No me interesas tú, no quiero nada contigo, yo soy mi propio Dios. Y al voltear y salió, le entró el poder. ¿De quién? Del diablo. Del enemigo. Amén. Y fue vigoroso, fue fuerte en la tierra donde él se había ido, lo que hoy en día es Irán. Dice que había muchos leones, tigres, y por eso que le decían vigoroso, porque él mataba a esos animales y permitía que la gente habitara y construyó ciudades y ciudades. Pero fue el primer brujo de la tierra, del universo. Fue el primero que le dio cabida al diablo para que hiciera en él. Y fue un Dios para las ciudades que ellos construyeron. ¿Por qué la idea de construir la torre de Babel? Para hacernos nombre. Vamos a unirnos todos y vamos a construir una torre que llegue al cielo. Si Dios permitía que ellos llegaran a construir y subir unidos, ya no tendría autoridad sobre ellos y toda autoridad sería del diablo. Por eso Dios siempre busca salvarnos, aunque nosotros no querramos. Quiere salvarnos, quiere ayudarnos, nos amó y nos ama. A pesar de nuestros pecados y rebeliones, nos ama, nos quiere rescatar de esta rebelión. ¿Y qué hizo Dios? Pues confundió, como todos sabemos, sus lenguas y cada uno empezó a hablar en un idioma y se dispersaron y no continuaron su propósito de hacerse nombre, de ser ya ellos, el demonio en ellos, el dueño de la tierra, pero Dios sigue en control. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Gloria al Señor. Fíjense, en la iglesia de Jesucristo en tiempos de Pablo, habla la Biblia en 2 de Timoteo 4:10 de Demas, que amó más al mundo y se independizó, salió de la iglesia, salió de la fe, porque él amó más, él decidió, fue rebelde. Amén. Y lo que nosotros tenemos que ver, ¿soy yo rebelde y en qué soy? ¿Tendré áreas que he sometido y entendido? Y muchas veces cuando te dicen, bueno, si no perdonas, no serás perdonado, y si no serás perdonado, irás al infierno. Entonces, ¿a dónde voy a ir?
claro, decido perdonar, decido en algunas cosas, será por miedo, será por mi espíritu que clama a Dios, ama a Dios. Entonces hay áreas en mí que están cedidas a Dios, pero también hay rebeldías. Y si no reconocemos que somos rebeldes y que hay en nosotros rebeldía, así como David dijo que fue concebido en pecado, fuimos concebidos en rebelión. Todos los que no han querido nacer, muchos de nosotros no nos pareció y no quisimos nacer, ya hemos abierto puerta a la rebeldía. Desde ahí, imagínense. Y todo lo que ha pasado en nuestras vidas, hemos abierto puertas a la rebelión, que hemos oído, haz esto, y hicimos lo contrario. ¿Cuántos somos y éramos rebeldes a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, a tíos, a maestros? ¿Cuántos no han engañado a sus maestros? Y uno dice, ya esto pasó, pero está la raíz ahí de rebelión, y sí tenemos que ser examinados, hermanos. Esta semana, el miércoles pasado, el Señor nos habló en el libro de Jonás, y quiero, hermanos, compartir lo que hemos aprendido de Jonás, porque en Jonás vemos el fruto de la rebelión. ¿Qué hace la rebeldía en mi corazón? Cuando yo le abro puerta, ¿cuáles son los síntomas de una rebeldía? Vemos la historia de Jonás. Si quieren abrir el libro de Jonás, me gustaría que siguiéramos la lectura. Amén. Fíjense, dice que Jonás, su nombre es paloma. Pareciera el símbolo de paloma es como mensajera, como algo dócil, ¿verdad? No parece rebelión. Y ese era su nombre. ¿Quién era Jonás? Era un profeta de Dios, que la Biblia habla en Segunda de Reyes 14:25, que él profetizó y habló al rey Jeroboam de parte de Dios. Entonces él recibía de Dios, él conocía la ley, él conocía a Dios. Amén. Y él mismo, vamos a ver más adelante, que él sí conocía a Dios, sí sabía que Dios era misericordioso, lento para la ira, ¿verdad? Y pronto para la misericordia. Entonces él recibe una orden. ¿Cuál era la orden de Dios? Que vaya donde Nínive, que el pecado de Nínive había llegado a la presencia de Dios. Y él no le dijo que los iba a dar una oportunidad. Dios nunca va a explicar a sus siervos lo que Él quiere hacer. Muchas veces nosotros recibimos una orden y vamos y lo hacemos. Después que lo hacemos, vemos el fruto de lo que hemos hecho. Ah, mira lo que quería Dios. ¿Qué quería Dios con Nínive? Darle una oportunidad. Pero eso no se lo dijo a Jonás. Jonás conocía que Dios es misericordioso, y de una Dios le dijo, vete a Nínive, y él bajó a Jope. ¿Y qué hizo en Jope? Tomó un barco para ir a Tarsis. O sea, si aquello está en el oriente, él se fue al occidente. Hizo todo lo contrario de lo que Dios le dijo. ¿Y qué le pasó? Dios estaba tratándolo para que él también conozca la rebelión que hay en él. El hecho de que sea profeta de Dios es un don de Dios.
¿verdad que sí? ¿Y los dones salvan? No salvan, hermano. O que tenga yo un don no quiere decir que yo sea salvo. Que esté lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está haciendo en mí, puedo perder mi salvación por las rebeliones. Porque cuando él decidió irse, ¿qué decidió? Independizarse de Dios. Eso es lo que Dios ha visto en él. Fíjense que al tomar la decisión de ir, dijo que huía de la presencia de Dios. Si huyes de la presencia de Dios, estás independizándote de Dios. Cuando Dios da una orden, la salvación, y no quieres acatar esta orden, entonces te vas al infierno. Así de sencillo. Cuando Dios dice a sus discípulos, no se mueven de Jerusalén hasta que reciban poder de Dios. El que no quiere recibir eso, no es que simplemente no lo tiene, el bautismo del Espíritu Santo, sino está siendo rebelde y puede perder su salvación por esta rebeldía. Cuando Dios dice que busquemos desechar las cosas que no son de Él, que desarraiguemos todo lo que Él no plantó y no lo hacemos, no lo buscamos. En esta semana me dio esa reflexión el Señor, que el pueblo de Dios pide, pero Él no dijo solo pedid y se os dará, dijo buscad y hallaréis, dijo tocad y se le abrirá. Cuando yo pido, y me llevó al salmo que dice David, una cosa he buscado a Jehová, pero esa la buscaré. ¿Ve? O sea, no solo está pidiendo, y no dice que pide, sino que demanda. O sea, que es su derecho de estar en la casa de Dios, y que él demandaba estar en la casa de Dios. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. Pero él dijo, y esta buscaré. No solo voy a pedir, voy a buscar, yo voy a poner de mi parte. No solo Dios, esperamos que Dios lo haga todo por nosotros. Sí, Él murió en la cruz por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros, pero nosotros también debemos rendirnos a Él, debemos obedecerle, y Él nos da la capacidad de hacerlo. Cuando pido, Señor, yo quiero ser obediente, yo quiero hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiera, entonces Dios te va al buscar, te va a dar la ayuda. Amén. Nosotros solos no somos capaces. Nadie puede por sí mismo salir de su rebelión. Y el rebelde es orgulloso, es soberbio, porque eso viene del diablo. El diablo es soberbio. ¿Qué pasó cuando él tomó su barco y dijo, huyo de la presencia de Dios? Dice que Dios levantó un viento que casi es como un maremoto, y casi se ahogan, casi estaban por caerse la barca, y todo el mundo empezó a orar al Dios que conoce. ¿Qué hizo Jonás? La rebeldía produce ese orgullo y prefiere morir antes de ceder. Esto se llama ¿qué? Terquedad. Entonces, cuando nosotros somos rebeldes, tenemos terquedad, obstinación, es así porque sí. ¿Qué es lo que quería Jonás? Quería que Dios hiciera su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Dios, pero ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué Dios permites eso? ¿Y por qué no es así como yo lo veo?
porque yo no tengo el pensamiento ni el conocimiento de Dios. A mí me toca simplemente obedecer. Si quiero acercarme a Dios, si quiero la bendición de Dios, si amo a Dios, si digo, porque decimos yo amo a Dios, pero no hago lo que Él quiere, no busco cuál es tu voluntad, Señor. ¿Cuántos planes de hombres hay en las iglesias? ¿Cuántas cosas que hacen porque fulano lo hace y yo lo voy a hacer? Y no estamos en el perfecto plan de Dios porque no buscamos su voluntad. Y buscamos, es que a mí me parece que es así. Una vez que yo digo, a mí me parece, ya estoy saliendo de lo que es la voluntad de Dios. Señor, ¿y tú qué dices? Así es que se debe de dirigir a Dios. Señor, mira, oí esto, ¿y tú qué dices de esto, Señor? Y dejar que Él haga. Amén. Dios puede usar a cualquier persona a veces, pero yo debo llevar esto a Dios y decirle, ¿y tú qué dices? Y no que me pasen las cosas, que me decepcione, que sufra, porque emocionalmente a veces nos entusiasmamos con cosas y resulta que no es la voluntad de Dios, tan sencillo como eso. Fíjense que él se fue a dormir. Prefiero morir a rectificar. No doblo la cabeza, no doy mi brazo a torcer, no, me voy a morir. Se va al fondo del barco y se acuesta a dormir. Ustedes conocen la historia, vienen ellos, le dicen, oye, levántate y ora a tu Dios, ¿quién eres tú? Y entonces él dice, es por mí, porque ellos echan suerte y le cae sobre él y le dicen, ¿y quién eres tú? Fíjense lo que él dice. Él dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Teme a Dios, Jonás? No. Sí, teme a Dios. No, es esa debilidad. Sí, teme, ¿cómo? Teme, pero tiene esa debilidad. El que teme a Dios le da su lugar. Porque ¿qué es temer a Dios? Es reverenciar a Dios, es darle su lugar como Dios y como única voluntad en el universo. Porque el diablo quiso levantar otra voluntad y por eso que él fue separado de Dios. Entonces el que teme a Dios, quizás hay ignorancia, sí, pero está la rebelión. Porque si yo temo a Dios, temo hacer algo que no esté en su voluntad. Le doy su lugar como Dios y Señor de mi vida, que fui creada por medio de Él y para Él, no para mí mismo. Fíjense qué es, o sea, Dios a través de ellos le está dando la oportunidad que reconozca su pecado, que reconozca que es rebelde y que se arrepiente ante su Dios y regrese. Ellos podían regresarlo a tierra y él tomar su camino. Pues Jonás no. Por eso que Dios me dio ese nombre, rebelde sin causa. O sea, soy rebelde porque sí, y punto. Fíjense que cuando le dicen a él, ¿qué haremos contigo? Échame al mar, punto. Écheme al mar, me muero y ya está. O sea, estaba dispuesto a morir y no obedecer a Dios. Es tan fuerte porque sí es verdad que hay grados de rebelión. Quizás otra persona teme verdaderamente y dice, no, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿A dónde quieres que vaya? Y ceden. Y hay personas que se empecinan. No, es así. Y es así. Y quiero que Él tenga mis pensamientos y no yo.
sus pensamientos. Si no me doblo, no doblo cabeza. Amén. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a tratar. Los marineros dijeron, ¿cómo lo vamos a tirar a morir? Entonces ellos trataron por su fuerza volver a tierra para no echarlo al agua. Tuvieron misericordia de él, pero él no tuvo misericordia de sí mismo. Prefiere enfermarse, pero yo digo esto así y es así. Si me dicen blanco, yo digo negro. Si me dicen azul, digo amarillo. ¿Por qué? Porque es rebelde. Amén. Entonces trataron de ir a tierra y no pudieron. Entonces dijeron, bueno, Señor, fíjense que ellos se convierten a Dios en vez de Él, siendo alguien que conoce a Dios, que es servidor de Dios, que es profeta de Dios, no se arrepiente. Y dice la palabra, que en el 12 dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Cuando ellos lo echaron al mar, el mar se aquietó. Ya no había esa tormenta. Y se le aquietó. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que ellos temieron a Jehová, le trajeron sacrificios a Dios y creyeron en Él. O sea que el inconverso frente al poder de Dios tuvo respeto y temor de Dios y le sacrificaron. Y él prefirió que lo echaran al agua. Y lo echaron al agua. Conocemos que en su oración empezó a decir que las algas se enredaron con su pelo, que las ondas del mar se paseaban sobre él. Él ha sufrido, y ha sufrido como para ya morir, porque no dice que Dios tenía la boca del pez ahí esperando que él entre, sino él, en su oración él muestra que él tuvo que estar ahí y ver el fondo de las montañas, y ahí fue que abrió la boca el pez y lo tragó. Lo curioso es que estando ahí en el mar, no se ahogó. Cuando Dios tiene un propósito conmigo, lo va a hacer conmigo y sin mí. ¿Lo creen, hermanos? Sí. Pero renuncio a ese rebeldía o no. Eso es lo que hay que ver. Porque Él va a cumplir lo que Él quiere. Fíjense que a pesar de eso no murió. Entró en el pez, lo tragó, el pez grande, y estuvo ahí 3 noches según Cristo. 3 noches y 3 días. Esa era la señal que Dios, Jesucristo dio de su muerte y su resurrección. Pues al estar ahí en el estómago, que hay, como dijimos, que había ¿cómo es? Ácidos gástricos, y estaba ahí descomponiéndose su cuerpo, pero no murió, y estaba allí. Y desde ahí dijo, bueno, Señor, es que no, ¿de dónde voy a huir ya? No, yo voy a ir donde tú quieras. Y entonces hace la oración, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ahí le nació una esperanza. Si Dios no me está matando, es porque en verdad quiere algo. Bueno, vamos a ver qué quiere. Y uno dice que Él ya se dio por ir a aceptar cuando Dios ordenó que el pez
no lo soltara en el agua, sino lo soltara en tierra. Vemos ahí, hermanos, el control de Dios tan perfecto sobre la naturaleza. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Solo cuando yo quiera hacer mi voluntad. Cuando Dios quiere, Dios lo logra. Él tiene su manera. Entonces sale del agua, está en tierra, decide ir a Nínive y va. ¿Qué hace Nínive? Simplemente ha dicho, no dijo arrepiéntese, no dijo ayunen, no dijo nada de eso. Entró a la gran ciudad de Nínive y dijo, de aquí a 40 días y 40 noches Dios destruirá a Nínive. Oyeron la gente y creyeron. Y empezaron a vestirse de cenizas. Oyó el rey y dice que se vistió de cenizas, se sentó sobre cenizas y decretó ayuno para grandes, chicos, hombres, mujeres, animales, todos tienen que ayunar. Y se arrepintieron, o sea, él simplemente dijo, se va a destruir. No hubo un mensaje evangelístico, no hubo un mensaje de esperanza, no, solo la unción, la obediencia de Dios en él hizo traer una unción de arrepentimiento, de convicción de pecado. Se arrepintieron de su pecado y ayunaron. Y entonces Dios los perdonó. ¿Qué hizo Jonás? ¿Se alegró? Oye, Dios me usó y logró su propósito. Es lo que uno hace, ¿verdad? Uno se alegra. Oye, qué bueno que Dios nos oyó, nos usó y se glorificó Dios, porque en todo eso se glorificó Dios. Pues dice en el capítulo 4, pero Jonás, se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Y qué le dijo a Dios? Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, que él estaba enojado porque Dios los perdonó. Él quería que ellos murieran en su pecado, y esto es rebelión a Dios. Porque si no quiero lo que Dios quiere, estoy en rebelión a Dios. Porque él quería vengarse de gente que no son de Israel. Ellos no son del pueblo de Dios. No tiene que tener Dios misericordia de ellos. ¿Conoce Jonás a Dios? Sí. No lo conoce. Aunque él sabe que es tardo para la ira, que es misericordioso, pero él no conoció los planes de Dios. Dios no escogió un pueblo para dar salvación y abandonar las naciones. El corazón de Dios era que ellos, como pueblo de Dios, predicaran a Dios, fueran un pueblo ejemplo, que su testimonio llamara la atención de las naciones y viniesen a ver qué es lo que pasa en Israel. Pero en Israel siempre había rebeldía, siempre había dificultades, maldiciones, porque no eran ejemplo ni eran testimonio para las naciones. Pero Dios les dijo que los hará reyes y sacerdotes para que llevaran su nombre y para que Dios se glorifique de su pueblo. Pero ellos no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron?
Le faltó palabra, le faltó un milagro, le faltó un don, le faltó exhortación, le faltó algo de eso. Sino que Dios dijo que desde la matriz fueron rebeldes. El problema del pueblo de Israel es que era rebelde. Dios se esforzaba y los ayudaba, y oía sus clamores, salía a sus guerras, pero seguían con su rebeldía. En Cristo nosotros no podemos hacer eso. Quizás ellos no tuvieron lo que hoy en día tenemos en el poder del Espíritu Santo. Somos más bienaventurados que ellos. Tenemos una ventaja en el poder del Espíritu Santo, de la inteligencia y la sabiduría que Dios me puede dar para entender dónde estoy pisando, dónde estoy parada yo. ¿Estoy parada en su voluntad? Cuando nosotros tomamos este pastorado todos los años, orábamos, comenzando en enero el año: Señor, ¿en dónde estamos parados? Solo queremos, había mucha guerra espiritual, había mucha persecución. Me acuerdo que una persona me llamaba, mi pastora, porque recibió de Dios, porque fue sanado y liberado, y le decían: a ella no le puedes llamar pastora. Y el hombre estaba así como confundido. Pero nosotros lo que queríamos es saber, ¿estamos en la voluntad de Dios? Y no es que lo confirmó un año, no. Todos los años estamos en tu perfecta voluntad, porque no recibíamos todavía el plan que Dios tenía con nosotros. Cuando recibimos el plan y sabemos dónde estamos parados, seguimos el camino de Cristo. Unos se fueron, otros se quedaron, pero estamos en el plan de Dios. Una vez que sabes qué es lo que Dios quiere y es tu voluntad, puedes tener paz. No hay paz sin saber qué Dios quiere de mí. Me lleno de paz y de reposo en Dios, que sin ello no podemos avanzar ni podemos crecer, hermano. Entonces, cuando yo sé qué Dios quiere de mí, entonces me llenaré de paz y obedeceré y seguiré el camino. Dios sí le quiso, ustedes pueden seguir leyéndolo en su casa. Dios sí quiso decirles: si una calabacera que yo formé, que yo creé, y que con un soplo está y con otro soplo se quemó, le sacó un gusano y la comió el gusano, y él estaba enojado con eso. Entonces Dios le dijo: si tú estás enojado por la calabacera, no voy a entristecerme yo por almas que yo formé, que yo creé, que yo amo, porque Dios ama su creación, Dios ama lo que Él ha hecho. Entonces, ¿se va a buscar su salvación o no? Si Él dice que tanto amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, Él dice que no escatima esfuerzo. No hay nada que, si lo pongo yo en las manos de Dios, que Dios no pueda hacer. Pero examinémonos: ¿somos tercos? ¿Somos obstinados? ¿Queremos que Dios opine lo que nosotros opinamos o quiera lo que nosotros queremos? Y saben, hermanos, todos hemos caminado por este camino. Me recordaba cuando yo vi el jueves que me atacaba un espíritu de rebelión. Le decía al Señor: recuérdame de todo lo que tú me ministraste. Si hay una puerta abierta todavía, sácala. Porque Dios tiene que glorificarse en nosotros, porque nosotros somos para Él. Él no es para nosotros. Es para nosotros de darnos lo que Él tiene, pero Él no va a cambiar por nosotros.
Nosotros tenemos que cambiar para Él. Amén. Y si me empecino, soy terco, soy rebelde, me independizo de Dios, entonces nada hay. Amén, hermanos. Busquemos el rostro de Dios, que Él nos ama grandemente. No hay nada que Él no pueda ayudarme. No hay nada difícil para Dios en su tiempo y en su plan. Una vez que yo salga del plan de Dios, soy rebelde sin causa. Conectada a tu corazón.